En este tutorial se explicará un segundo ejercicio donde se aplican las fórmulas del movimiento vertical hacia arriba. Leamos lo que nos plantean en el ejercicio. Desde una máquina lanzapelotas se lanza una pelota de béisbol hasta una altura de 20 metros. Calcular A. La rapidez o velocidad inicial con la que se lanzó. B. El tiempo que tarda para lograr esa altura. Y C. La velocidad que lleva a los 1.5 segundos. En esta imagen tenemos una máquina lanzapelotas de béisbol. Al accionarla, la pelota ascenderá verticalmente hacia arriba hasta una altura de 20 metros. Este viene a ser el primer dato. El segundo dato es la fuerza gravitacional o gravedad. Es un valor constante de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. En este movimiento, la gravedad, que es una aceleración, es negativa, porque el cuerpo, a medida que asciende, disminuye su velocidad en 9.8 metros sobre segundo por cada segundo que transcurra ese movimiento. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales sobre el movimiento vertical hacia arriba. Allí se explica el concepto, cómo se deducen las fórmulas y la relación con la fuerza gravitacional. También otro tutorial sobre caída libre, sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado y otro sobre la aceleración. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. En este cuadro de datos colocamos las tres variables que nos están pidiendo, que son la rapidez inicial con que sale desde la máquina la pelota de béisbol, el tiempo que tarda en llegar hasta la altura máxima y la rapidez que lleva la pelota cuando han transcurrido 1.5 segundos. Analicemos a continuación las fórmulas del movimiento vertical hacia arriba. Aquí tenemos la primera, en donde se relaciona la rapidez inicial con la gravedad y el tiempo. Apreciamos que de estas tres variables se desconocen la rapidez inicial y el tiempo. El color rojo es la convención de las variables desconocidas y el color verde para las variables conocidas. Esta fórmula no se puede aplicar inmediatamente porque se desconocen dos variables, o sea que vienen a ser dos incógnitas. La segunda fórmula, en donde se averigua la velocidad en el punto cuando han transcurrido 1.5 segundos, apreciamos que tiene tres variables desconocidas, o sea, tres incógnitas. No se puede aplicar en este momento. En la tercera fórmula se observan dos variables conocidas y tres desconocidas. No se puede utilizar todavía. Y en la cuarta fórmula observamos que se conocen dos variables y solamente aparece una incógnita. El orden del procedimiento sería primero averiguar la rapidez inicial con esta fórmula. Una vez conocida la rapidez inicial, podemos hallar con esta fórmula el tiempo y finalmente podemos aplicar esta fórmula para hallar la velocidad en el momento que han transcurrido 1.5 segundos. Apliquemos esta primera fórmula. Se reemplazan los valores de la fuerza gravitacional y el valor de la altura. Al realizar estas multiplicaciones se obtiene que la rapidez inicial al cuadrado es igual a 392 y metro por metro nos da metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Para eliminar esta potencia aplicamos la propiedad de la radicación, la cual dice que si a ambos miembros de una ecuación se le saca una misma raíz, la igualdad de la ecuación no se altera. Procedemos a hacer estas operaciones. Raíz cuadrada de rapidez inicial al cuadrado es rapidez inicial y la raíz cuadrada de este valor es de 19.8
metros sobre segundo. Este resultado significa que la pelota de béisbol sale desde la máquina lanzapelotas con una rapidez inicial de 19.8 metros sobre segundo para alcanzar la altura de 20 metros. Pasamos ahora a resolver la segunda parte del procedimiento. Como con esta ecuación se averigua la rapidez inicial, aquí ya la tenemos conocida. Queda una sola variable como incógnita. Aplicamos esta fórmula para hallar el tiempo. Se debe despejar. Esto consiste en que el tiempo se debe dejar solo en este miembro de la igualdad en el numerador y positivo. Para ello debemos de realizar operaciones matemáticas que no alteren la igualdad de la ecuación. Empezamos con la propiedad de la división. Cuando los dos miembros de una ecuación se dividen por una misma variable o valor, la ecuación no se altera. Esto se hace con el fin de eliminar al simplificar la gravedad en este miembro de la igualdad, quedando la fórmula como tiempo igual a la rapidez inicial sobre la gravedad. El tiempo está despejado porque está solo en un miembro de la igualdad, en el numerador y con signo positivo. Se pueden reemplazar los valores de la rapidez inicial y el valor de la gravedad. Al realizar esta operación nos encontramos con estas dos fracciones de las unidades. Cuando se dividen dos fracciones se realiza el producto de los extremos y luego el producto de los medios. El resultado de esta división es de 2.02 metro por segundo cuadrado que va al numerador y metro por segundo que va al denominador. Se simplifican los metros, también se simplifica el segundo del denominador con este 2 del exponente de esta potencia. Y el resultado viene a ser 2.02 segundos. Este es el tiempo que tarda la pelota para llegar a su altura máxima de 20 metros. Continuamos con la tercera parte del procedimiento. En esta fórmula tenemos el valor de la rapidez inicial, de la gravedad y del tiempo. Solamente nos queda esta incógnita. Aplicamos esta fórmula, reemplazamos los valores. Esta es la rapidez inicial, aquí está el valor de la gravedad, este es el valor del tiempo, en el cual se debe averiguar la rapidez que lleva la pelota en ese instante, porque todavía no ha llegado a la altura máxima. Primero se realiza esta operación, se simplifican estos segundos con el exponente de esta potencia, quedando metros sobre segundo, y 9.8 por 1.5 nos da 14.7 metros sobre segundo. Al realizar esta resta nos da que la rapidez o velocidad es de 5.1 metros sobre segundo cuando han transcurrido 1.5 segundos. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.